¿De verdad importaba? En una tarde lluviosa de martes. En el centro de Chicago. Grace, de 34 años, limpiaba el desgastado mostrador del restaurante de Mel, que había sido para Mike, por lo que le pareció la 100ª vez ese día. Le dolían los pies, su uniforme olía a café y grasa de tocino. Y sus propinas apenas cubrían los medicamentos de su abuela esta semana. Afuera, el viento de noviembre sacudía las ventanas mientras una figura pasaba arrastrando los pies. Un hombre con ropa harapienta, con los hombros encogidos por la tormenta. Grace lo vio detenerse bajo la farola, estudiando el cálido resplandor que se filtraba por las ventanas del restaurante. Su rostro curtido se pegó brevemente al cristal, y por un instante sus miradas se encontraron. Vio algo allí, no solo hambre, sino una profunda y silenciosa soledad, que le recordaba a los ojos de su abuelo en sus últimos días. Sin pensarlo 2 veces, Grace abrió la puerta. Poco se imaginaba que ese simple acto de compasión lo cambiaría todo. ¿Desde dónde nos ven esta noche? Grace llevaba 3 años trabajando en el restaurante de Mel, desde que a su abuela Ellen le diagnosticaron diabetes. El seguro apenas cubría lo básico, y alguien tenía que pagar las facturas. Sus padres habían fallecido en un accidente de coche cuando ella tenía 22 años, dejándola al cuidado de la mujer que la había criado durante los veranos de su infancia y las tardes con rodillas raspadas. Pase, que hace frío, le dijo Grace al desconocido, abriendo la puerta de par en par a pesar de saber que su gerente no lo aprobaría. El hombre vaciló, con gotas de agua goteando de su barba gris sobre la acera. Su ropa, que alguna vez fue quizás un abrigo y unos pantalones decentes, le quedaba holgada a su delgado cuerpo. No tengo dinero para comida, dijo en voz baja, con el acento refinado de alguien que había conocido tiempos mejores. ¿No te pregunté si lo hiciste?, respondió Grace con una dulce sonrisa. El café siempre está listo. Y tengo una sopa que hay que comer antes de que se eche a perder. El hombre entró, y Grace notó sus maneras cuidadosas, la forma en que se limpiaba los pies con esmero, como asentía cortésmente a los demás clientes nocturnos. Este no era alguien nacido en la calle. Se presentó simplemente como David y se acomodó en la mesa de la esquina donde Grace le trajo un humeante tazón de sopa de pollo y pan de maíz recién hecho. Esto es muy amable, dijo David, con los ojos brillando al probar el caldo casero. ¿La receta de tu abuela? Grace hizo una pausa, sorprendida. ¿Cómo supiste? ¿De mi abuela? Fue una casualidad. Esto sabe a amor. Es la cocina de la abuela. La sonrisa de David reveló unos dientes que, a pesar de todo, alguna vez habían tenido buena atención dental. Mientras David comía, Grace se sintió atraída por la conversación. Le hizo preguntas reflexivas sobre su vida, la escuchó con atención cuando mencionó los problemas de salud de Ellen, y de alguna manera, la hizo sentir escuchada como no lo había experimentado en meses. Había sabiduría en sus ojos azules descoloridos y una bondad que parecía profunda. ¿Trabajas turnos dobles a menudo?, preguntó David, notando su cansancio. Casi todas las noches, la abuela necesita sus medicamentos, y no son baratos, pero nos las arreglamos. Grace le rellenó la taza de café, observando cómo la sostenía como si fuera porcelana fina. Otros clientes iban y venían. Camioneros cenando tarde, trabajadores del turno de noche tomando café antes de largas jornadas. Grace los atendía a todos con su calidez habitual, pero se sorprendió mirando la mesa de David. Él había sacado una pequeña libreta de cuero y escribía con cuidado con una pluma de aspecto caro que parecía fuera de lugar. ¿Qué escribes?, preguntó ella en un momento de silencio. Solo pensamientos, recordatorios de la buena gente y la bondad. David cerró el cuaderno con delicadeza.
A veces olvidamos que los ángeles caminan entre nosotros cada día. Al acercarse la hora de cierre, Grace sintió pena de verlo marcharse. David había traído algo de paz al caos nocturno habitual del restaurante, un recordatorio de que la conexión podía surgir en cualquier lugar, incluso entre desconocidos. ¿Estarás bien ahí fuera esta noche?, preguntó con genuina preocupación en su voz. David se levantó lentamente, dejando un pequeño papel doblado sobre la mesa. Estaré bien. Gracias, Grace. Me has dado algo precioso esta noche. Después de que se marchara, Grace desdobló el papel. Escritas con una caligrafía elegante, solo había 4 palabras: la bondad nunca se olvida. 3 días después, Grace llegó al trabajo y se encontró con su jefe, Pete, que la esperaba con malas noticias. La empresa ha estado vigilando nuestras cifras, dijo, evitando su mirada. Van a recortar personal. Lo siento, Grace, pero tengo que despedirte. Las palabras impactaron, como un golpe físico. Pero Pete, yo nunca he faltado a un turno, nunca he causado problemas. No se trata de eso. Se trata de dinero y no estamos ganando lo suficiente. Pete parecía genuinamente dolido. El último en ser contratado, el primero en ser despedido. Así son las cosas. La mente de Grace se llenó de pensamientos sobre las facturas médicas de su abuela. El alquiler que vence la semana que viene. El refrigerador vacío en casa. ¿Cuándo? A finales de semana. Te daré buenas recomendaciones. Lo prometo. Esa noche, Grace se sentó junto a la cama de Ellen en el hospital, sosteniendo la frágil mano de su abuela. Ellen había empeorado, y el médico querían mantenerla en observación. Las facturas médicas ya eran exorbitantes. Hoy perdí mi trabajo, abuela, susurró Grace, tratando de mantener la voz firme. Los ojos de Ellen, aún brillantes a pesar de su enfermedad, se llenaron de preocupación. Ay, cariño, encontraremos una solución. Siempre lo hacemos. Pero Grace podía ver el miedo tras las valientes palabras de su abuela. Ambas conocían la realidad. Sin ingresos fijos, se enfrentaban a decisiones imposibles entre medicamentos y necesidades básicas. Caminando a casa en la fría noche de noviembre, Grace pasó frente al restaurante de Mel. A través de las ventanas, vio la mesa de la esquina donde David se había sentado. Impulsivamente, entró, pidió un café que no podía pagar y se sentó en el mismo lugar. Pareces preocupada, dijo Janet, la camarera de la noche. ¿Todo bien? Grace compartió su situación y Janet la escuchó con la compasión de alguien que había enfrentado sus propias dificultades. ¿Sabes que hay algo extraño?, Janet dijo, ese hombre sin hogar al que le diste de comer la otra noche ha vuelto 2 veces, preguntando por ti, David. Es él. Dejó esto para ti. Janet le entregó otro papel doblado. Este contenía una dirección y un mensaje sencillo: si necesitas ayuda, ven aquí. Un amigo. Grace se quedó mirando la dirección. Estaba en Lincoln Park, uno de los barrios más caros de Chicago. Casi se rió de lo absurdo. Un hombre sin hogar viviendo en Lincoln Park. Pero la desesperación hace que la gente considere cosas imposibles. A la mañana siguiente, después de pasar otra noche en vela preocupada por las facturas y el cuidado de su abuela, Grace tomó el autobús hasta la dirección. El barrio era tal como lo había imaginado. Calles arboladas, con elegantes casas de piedra redonda, coches de lujo, aparcados en aceras impecables. La dirección conducía a un magnífico edificio con un portero de uniforme impecable. Grace casi se dio la vuelta, sintiéndose tonta y fuera de lugar con sus vaqueros desgastados y su abrigo de segunda mano. ¿Puedo ayudarla?, preguntó el portero amablemente. Busco a David.
Me dio esta dirección. Le mostró el papel. Sintiéndose ridícula. La expresión del portero cambió por completo. Debes ser Grace. El señor David te estaba esperando. Pasa, por favor. Si este momento te ha conmovido, dale un me gusta al video. Mientras el ascensor subía al ático, la confusión de Grace aumentó. Cuando se abrieron las puertas, entró en un apartamento que la dejó sin aliento. Ventanales del suelo al techo con vistas al lago Michigan. Obras de arte dignas de museos. Muebles que costaban más de lo que ganaba en un año. Y allí, de pie, junto a las ventanas, con un traje caro, estaba David. No entiendo, susurró Grace, mirando al hombre al que le había dado de comer sopa hacía apenas unos días. Atrás habían quedado la ropa harapienta y el aspecto descuidado. David estaba ante ella como alguien completamente diferente, elegante, seguro de sí mismo, innegablemente rico. Por favor, siéntese, dijo David amablemente, señalando un sofá color crema que probablemente costaba más que su alquiler anual. Sé que esto debe ser confuso. Grace permaneció de pie, con la mente dando vueltas. ¿Quién es usted? En realidad. Me llamo David Harwell. Soy el director ejecutivo de Harwell Industries. Hizo una pausa, dejando que la asimilara. Fabricamos equipos médicos, entre otras cosas. Grace se sintió mareada. Harwell Industries. Había visto sus camiones por la ciudad. Sabía que eran una de las empresas más grandes de Chicago. Pero usted era un indigente, hambriento. Estaba probando algo, dijo David en voz baja. El último mes he estado viviendo en la calle, intentando comprender cómo es realmente la vida de las personas que no tienen nada. Era una investigación para una fundación que estoy creando. Las palabras impactaron a Grace como una bofetada. ¿Investigación? Su voz se elevó con dolor y rabia. Me preocupé por ti. Usé mi propio dinero para darte de comer y todo fue solo un experimento de un rico. El rostro de David reflejó un arrepentimiento genuino. No era lo que pretendía. ¿Tienes idea de lo que me costó esa comida? Las manos de Grace temblaban de emoción. Voy a perder mi trabajo. Mi abuela está en el hospital y te di comida que no podía pagar porque pensé que la necesitabas. Grace, por favor. No. Las lágrimas corrían por su rostro. Jugaste con mi bondad como si fuera un juego. ¿Sabes lo que se siente? David se acercó, con los ojos humedecidos. Tienes razón en estar enfadada. Lo que hice fue insensible y cruel, aunque no fuera mi intención. Pero Grace, tu amabilidad aquella noche no formaba parte de ninguna prueba para mí. Se convirtió en lo más real que había experimentado en años. Las palabras bonitas no pagan las facturas médicas de mi abuela, dijo Grace con amargura. Tienes razón, y por eso te he citado. David se dirigió a su escritorio y sacó una carpeta. He estado pensando en ti constantemente desde aquella noche. No por mi investigación, sino porque me mostraste lo que es la verdadera compasión. Grace se secó las lágrimas, aún cautelosa. ¿Qué quieres de mí? Quiero ofrecerte un trabajo. Directora de Extensión Comunitaria de la Fundación Harwell. Estamos lanzando un programa para ayudar a familias que atraviesan crisis médicas. Exactamente lo que estás viviendo. Grace lo miró fijamente. Me estás ofreciendo caridad. Yo te ofrezco la oportunidad de ayudar a otros como tú me ayudaste a mí. El salario es de $60,000 al año con cobertura médica completa que cubriría el cuidado de tu abuela. La habitación quedó en silencio, salvo por el lejano sonido del tráfico.
La mente de Grace oscilaba entre la esperanza y la sospecha. ¿Era esto verdadera bondad o solo dinero para arrepentirse? Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. David asintió. Por supuesto. Pero Grace, aquella noche en la cafetería, cuando le abriste la puerta a un desconocido, no te estaban investigando. Simplemente eras tú misma. Y esa persona es extraordinaria. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos en los comentarios. Grace se marchó sin decir una palabra más, con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo a ser engañada de nuevo. Grace pasó 2 noches en vela caminando por las calles de Chicago, dándole vueltas a la oferta de David. Una parte de ella quería rechazarlo. Por completo. El orgullo le exigía que no aceptara nada de alguien que la había engañado. Pero cada vez que visitaba a su abuela en el hospital, veía a Ellen intentar ocultar su dolor para evitar tratamientos costosos. El orgullo le parecía un lujo que no podía permitirse. A la tercera mañana, Grace tomó su decisión. Llamó al número que David le había dado. Acepto el trabajo, dijo simplemente cuando él contestó. Pero tengo condiciones. Dime cuáles son. Quiero conocer a las familias a las que vamos a ayudar. Quiero entender sus historias personalmente, no solo leer informes. Y quiero empezar con la gente que conozco que está pasando apuros, los demás camareros de los restaurantes, los trabajadores del turno de noche, los padres solteros con 2 trabajos. Hecho, dijo David de inmediato. ¿Cuándo puedes empezar? Mañana. Pero primero, quiero que vengas conmigo a algún sitio. Esa noche, Grace llevó a David de vuelta al restaurante de Mel. Esta vez no como investigación, sino como él mismo. Quería ver si el hombre que se había sentado en aquella mesa de la esquina era real, o solo otra máscara. Este es David, les dijo a Janet y Pete con sencillez. Me está ayudando a crear una nueva fundación. David pidió la misma sopa de pollo que Grace le había servido aquella primera noche. Mientras comía, Grace lo observaba atentamente. Habló con sinceridad con Pete sobre los desafíos de dirigir una pequeña empresa, escuchó a Janet compartir historias sobre sus propias dificultades con el cuidado de su hijo discapacitado, y de alguna manera, logró que todos se sintieran escuchados y valorados. ¿Sabes?, dijo Pete mientras se preparaban para irse, cuando Grace te dio de comer aquella noche, usó su propio dinero para los ingredientes. Dijo que no podía permitir que nadie pasara hambre mientras ella estuviera a cargo. David miró a Grace con algo más profundo que gratitud en sus ojos. Me salvó aquella noche de maneras que nunca sabrá. Al salir juntos, Grace sintió que algo cambiaba entre ellos. ¿Por qué viviste en la calle? ¿Durante un mes?, preguntó. David guardó silencio. Durante un largo rato. Mi padre construyó Harwell Industries desde cero. Cuando murió hace 5 años, me dejó todo, pero también una carta. Decía que le decepcionaba que yo nunca hubiera conocido las verdaderas dificultades, que nunca hubiera entendido a qué se enfrenta la mayoría de la gente cada día. Me retó a aprender de verdad lo que significa no tener nada. ¿Y tú lo aprendiste? Yo aprendí que el orgullo sabe amargo cuando tienes hambre. Aprendí que la mayoría de la gente pasa de largo ante el sufrimiento, sin verlo. Y aprendí que cuando alguien como tú le abre la puerta a un desconocido, no se trata solo de comida. Se trata de reconocer la humanidad que compartimos. Grace sintió que sus últimos muros de ira se derrumbaban. ¿Y ahora qué? Ahora, ayudamos a la gente juntos. La fundación cuenta con fondos suficientes para ayudar a 500 familias este primer año con gastos médicos, capacitación laboral, alojamiento de emergencia y todo lo que más necesiten. Al llegar al edificio de David, Grace se dio cuenta de que algo había cambiado radicalmente. El hombre que estaba a su lado no era el elegante director ejecutivo ni el indigente. Era alguien en un punto intermedio, alguien real.
Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más relatos conmovedores. Creo, dijo Grace en voz baja, que esto podría funcionar. 6 meses después, Grace estaba en las oficinas de la Fundación Hardwell, mirando hacia el lago Michigan mientras el sol primaveral danzaba sobre el agua. Las paredes a su alrededor exhibían fotos de las familias a las que habían ayudado. El hijo de Janet recibiendo la terapia que necesitaba. Pete ampliando su restaurante con un préstamo para pequeñas empresas. Decenas de personas que habían encontrado esperanza cuando casi se habían dado por vencidas. Ellen se había recuperado maravillosamente. Sus medicamentos ahora están totalmente cubiertos por el seguro de Grace. Su ánimo se elevó al ver a su nieta encontrar propósito y alegría en su trabajo. Incluso había empezado a colaborar como voluntaria en la fundación, compartiendo su propia sabiduría con familias que afrontaban crisis médicas. ¿Mañana ajetreada?, preguntó David, entrando con 2 tazas de café, de la cafetería de Mel, una tradición que habían mantenido. El mejor. Grace sonrió, aceptando el calor familiar. La cirugía de la señora Patterson salió perfecta. La familia Johnson recibió la aprobación para su ayuda para la vivienda. Y recibimos 3 nuevas solicitudes de voluntarios. David se acomodó en la silla frente a su escritorio. Su relación. La relación había evolucionado lentamente, basada en el respeto mutuo y un propósito compartido, más que en las dramáticas circunstancias que los unieron. Él había demostrado su valía no con grandes gestos, sino con una silenciosa constancia, llegando temprano, quedándose hasta tarde, recordando la historia de cada familia, tratando a todos con la misma dignidad. Tengo algo para ti, dijo David, sacando un pequeño paquete envuelto. Dentro había un sencillo relicario de plata. Cuando Grace lo abrió, encontró una pequeña foto del restaurante de Mel en un lado y una grabación en el otro. La bondad nunca se olvida. Guardaste ese papel, dijo ella en voz baja. Lo guardo todo. Me recuerda a la noche en que mi vida realmente comenzó. La voz de David conservaba la misma dulce sinceridad que había escuchado por primera vez en aquella mesa de la esquina. Grace, ¿en qué estaba pensando? En cómo algunas personas pasan toda su vida buscando su propósito y en la suerte que tenemos de haber encontrado el nuestro. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Me preguntaba si te gustaría encontrar algo juntos para siempre. Grace sintió que el corazón le latía con fuerza cuando David sacó una pequeña caja de terciopelo. David, no te lo pido porque esté agradecida ni porque trabajemos bien juntos profesionalmente. Te lo pido porque, en algún momento entre ese primer plato de sopa y el café de esta mañana, me enamoré completamente de ti. Abrió la caja y reveló un anillo sencillo y elegante. ¿Te casarías conmigo? Grace miró a aquel hombre que había entrado en su vida como un desconocido que necesitaba refugio, se había convertido en un amigo que le ofrecía oportunidades y se había transformado en alguien sin quien no podía imaginar vivir. Sí, susurró, y luego lo dijo más alto. Sí, mientras David le ponía el anillo en el dedo, Grace recordó las palabras de su abuela de hacía años. La bondad siempre regresa, cariño, aunque no siempre de la forma que esperas. Fuera de su ventana, Chicago vibraba de vida. Miles de personas se enfrentaban a sus propias luchas, a sus propios momentos de decisión, entre el cinismo y la compasión. Grace y David dedicarían sus vidas a intentar facilitarles esas decisiones, una familia a la vez. Esa noche, cenaron en el restaurante de Mel, sentados en la mesa de la esquina donde todo comenzó. Janet le sirvió sopa de pollo con una sonrisa cómplice. Y Grace se dio cuenta de que, a veces, las historias de amor más grandes comienzan con los actos más sencillos de bondad humana. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta,
dejar un comentario con tus ideas y suscribirte para leer más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de amor, esperanza y el poder de la compasión.